Sí. Volvemos aquí en Semana en Vivo y yo quería preguntarle a Sergio a quién se refería la entrada, digamos, en este debate del saliente Contralor General Edgardo Maya, me parece a mí, si es una cosa personal, me parece un poco complicada, difícil, pues porque al fin y al cabo él debería mantener silencio, ¿no? Pero decidió salir al ruedo y dijo: yo quiero decirle al país que poner a un corrupto a manejar la Contraloría General de la República es lo mismo que nombrar de director de un jardín a un violador. Un pajarito me dijo que obviamente se refería a José Félix Laforí. Primero que todo, la analogía es terriblemente, Sí, me parece que no. terriblemente desafortunada. Creo que el doctor Maya cometió un error. Él suele ser un hombre prudente y en este caso fue de manera dramática, imprudente. Y además creo que escogió un problema personal entre él y José Félix Laforí que se remonta a hace 38 años y lo trató de llevar al terreno de lo episódico cuando él tenía todos estos años las competencias para poder haber obrado contra el doctor Laforí. Él le abrió investigaciones al Fondo Nacional del Ganado que terminaron cerrándose por falta de evidencia y le abrió investigaciones que terminaron en nada, para ahora terminar en una rueda de prensa descalificándolo personalmente, además con un acto que en mi opinión es cobarde y es sin siquiera decir el nombre. Uno o denuncia o no denuncia y se le va a ir contra alguien. Sabía que era él, sí. Pero lo que hizo el doctor Maya no se parece a él, me dejó sorprendido. Y lo quiero decir una cosa, esto creo que dejó muy mal parado al doctor Maya y por supuesto al doctor Laforí le genera unas rasgaduras, pero la inconcreción de lo dicho habla peor del actual contralor que del doctor Laforí. Porque sí, además, si nos vamos al pasado, terminamos llegando a un episodio hartísimo. Pero ¿qué pasó para que la gente entienda de lo que usted nos puede contar a mí no me gusta entrar en esto porque yo no soy protagonista de la historia. Sí. Aun cuando sí soy testigo. Hace 38 años, José Félix Laforí y Edgardo Maya tuvieron, digamos, un paralelismo en sus carreras. Ambos fueron diputados, ambos fueron directores del Seguro, y en algún momento, al parecer, hubo un favor del uno al otro que terminó en un disgusto. De Laforí a Maya. Laforí le hizo un favor a Maya y eso terminó en un disgusto. Plata. Bueno, sí, eso es lo que ha dicho él. ¿Le qué, perdón? Le prestó una plata. Le prestó una plata. Le prestó una plata. Que dicen que no le devolvió. Que no le devolvió Maya, ¿sí? No sé. Esto es de oídas, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto? ¿Hace 30 años? 38 años. Seguimos los mismos con las mismas. En este país no cambia nada. Los mismos con no es verdad, no es verdad. Ambos eran en esa época unos jóvenes. Así es. Que no, y eran promisorios. Eran unos jóvenes promisorios en esa época. Es correcto. Tenían en común la amistad de la esposa de Edgardo Maya, que era amiga de José Félix, y era la señora Edgardo Maya, mi tía querida, Consuelo Araujo, asesinada por la FARC. Exactamente. Y a través de ella se gestó ese favor que termina hoy en que se sacan los trapitos al aire de una cosa que la verdad da vergüenza que el país tenga que enterarse de esas cosas. Lo cierto es que el que lo trajo a colación fue el doctor Maya. A mí me parece infortunado, me parece lamentable, me parece que en cierta forma está participando en política, toda vez que aquí acabamos de decir que el origen de la elección del Contralor es un hecho político. Creo que al Contralor no le competía, creo que en otro tiempo le habrían dicho al procurador que qué tiene que decir sobre eso, y creo que el episodio deja muy mal parado al doctor Maya y seguramente muy incómodo al doctor Laforí. Y si sigue peor, porque tendrán que probar lo uno y lo otro. Doctor Sergio, sobre Hitler Rousseau, vale la pena que usted investigue si perteneció a las juventudes uribistas. Que me están mostrando acá documentos. Yo creo en gente carnetizada, doctor. El que no esté carnetizado no de pronto, pues, no, exacto. Ahora, si simpatizante de esta parte, no, mire, yo a Hitler Rousseau lo he visto y lo conozco. Ah, bueno, lo he visto, sí hace pero parte en de ese el círculo. Congreso, no en el partido. Ah, okay. En el partido, durante los 4 años que fui de la Dirección Nacional, nunca vi a Hitler Rousseau, ni nunca lo he visto en actividades destacadas. Pero sí lo conozco, lo he visto en el Congreso. Yo lo vi en el matrimonio de Felipe Córdoba. ¿Hitler Rousseau? Partidario de Felipe Córdoba. O sea, cercano a Felipe Córdoba. Ah, ok. Eso es bueno, importante. Otra pista. Eso es otra pista. Bueno. María Jimena, yo me quiero devolver a lo de Laforí porque más allá de los comentarios de Maya, pues yo sí creo que tenemos que acordarnos de una serie de temas frente a Laforí. El primero es que es una persona sancionada por la Procuraduría en 2004 por tráfico de influencias. Y confirmado por el Consejo de Estado. Confirmado por el Consejo de Estado, regla que se cambia en el procedimiento porque parte de las reglas era que personas que hubieran tenido sanciones disciplinarias o penales no podían ser, se cambia en el procedimiento. Es una persona que tiene una sanción. Segundo, tiene el proceso por la yiris política, fue absuelto luego por Ordóñez. Pero digamos, tenía esto. Copartidario del hoy día. Copartidario. Tercero, citado por la Fiscalía en 2011 por todo el escándalo de Agroingreso Seguro. Correcto.
tiene sus procesos andando por el tema de relacionamiento con paramilitares. Ha sido una persona que a lo largo de este proceso de paz ha sido verbal y un público opositor a todo lo que tiene que ver con este proceso de paz. Es decir, yo no sé él cómo asumiría cualquier caso de hacer control frente a recursos del posconflicto, porque creo que está la ley de tierras. Completamente de acuerdo a la ley, deslegitima la ley de tierras. No, pero deslegitima la ley de tierras. Completamente inhabilitado Si en así ese fuera, sentido. en la JEP no habría ni un magistrado, Sergio, porque pero todos opinaron si me en contra de la permites, oposición. Yo te oí 2 segunditos frente a esto, creo que es importante. Entonces, yo creo que por supuesto este proceso se puede mejorar mucho, pero sí creo que tenemos que partir de que pasamos a un elemento de tener una evaluación técnica en la que a la FORI le va bien en la de conocimiento, y qué vaina que fue el propio Ernesto Macías del Centro Democrático el que redujo el puntaje de la prueba de conocimiento frente a la hoja de vida. Y acá la tengo, en esa reducción en la que el propio Ernesto Macías y el Centro Democrático hace esa reducción, a la FORI le va mal y queda a los 19. Entonces yo digo, podemos criticar la prueba todo lo que queramos, pero es un avance en donde la FORI queda debajo de los 10, y yo sí creo que, digamos, la responsabilidad mínima, Velilla también, pero digamos en este caso en particular frente a lo que estaban, digamos, explicando el caso de Maya, pues sí quisiera decir, aquí no estamos hablando de ningún santo, es una persona que tiene condena en el caso sancionatorio y disciplinario y unos procesos andando muy graves, y creo que lo que esta prueba demuestra es que esa persona queda 19. Entonces lo mínimo que sí deberíamos hacer desde el Congreso, y esa ha sido nuestra posición en Alianza Verde, es por lo menos un compromiso con que no seleccionemos a ninguno que no sea de los 5 que sí pasó la prueba, entendiendo que se puede perfeccionar, y doctora Sandra, yo creo que sus puntos son muy importantes, y creo que entre los 5 hay discusiones que podemos dar, pero yo sí creo que un paso mínimo es definitivamente alguien que haya quedado por debajo. ¿Puedo poner los 5? ¿Puedo nombrar a los 5? Una posición política de Alianza Verde. Muy bien, está claro. Los 5 serían Omeara, Cárdenas, Córdoba, Wilson Ruiz y Marulanda. Laura Emilsen, ¿Marulanda? No, ¿o no? Marulanda no pasó entre esos. Entonces, los 5 que sí pasaron la prueba, vamos a aclarar. y que están entre los 10. Estuvieron en el top 10. En el top 10. Muy importante. Aquellas personas que hoy hacen parte de los 10 preseleccionados por la Comisión Accidental, que estuvieron incluidos entre los 10 mejores puntajes entre la hoja de vida y la prueba de conocimiento. Estamos hablando de Omeara, Córdoba, Ruiz, Cárdenas y Alonso Pío Hernández. Exacto. Esos son los 5 que sí pasaron, digamos, entre los 10 primeros y que hoy hacen parte de la Comisión Accidental. La calificación, más no la prueba. Yo sí quiero hacer el ponderado el número que buscas hoja de vida más conocimiento. Es que es muy importante tener en cuenta que no necesariamente te coinciden con los 5 de mayor conocimiento. No, pero es que el ponderado... Estamos eligiendo un contralor, no un catedrático. Pero es que no demerites más a los catedráticos, Sergio, por favor, te lo pido muy decentemente. Eso es lo que tú quieres que yo diga, pero no lo voy a decir. Bueno, perfecto, está bien, no lo digas, pero por favor, no lo demerites más. Me parece artificioso y recursivo tu discurso, pero yo no he dicho eso lo estás diciendo tú. Y quieres ponerlo en mi boca, no. Ojalá no demerites más a los académicos. Perdón, eso lo estás diciendo tú. Un tema. También se cambió algo inicial, y es que se prohibía que los candidatos tuvieran hasta el 4º grado de consanguinidad de relaciones con el Congreso. Recordemos que la esposa del señor Lafori es senadora de la República. La ley decía, usted táchese, váyase que aquí no cabe. Cambiaron la norma. ¿Qué es lo importante? ¿Lo que había? ¿Quién lo cambió? Cambiaron la norma. El señor Macías. ¿Qué es el señor Macías? El presidente es el del Congreso. Presidente del Congreso. ¿Eso es un hecho cierto o no, Sergio? Eso dices tú. No, eso es un hecho, Sergio. No neguemos los hechos. Yo quiero hacer una anotación no referida a la FORI ni a nadie en concreto, sino del Estado en general. Pues la verdad es que puede ser lamentable, pero en Colombia no hay penas irredimibles. Claro. O sea, el señor Lafori fue sancionado, y seguramente al lado de la sanción disciplinaria se decía, y no podrá ejercer la función pública por X número de años, dice la ley. De tal manera que ese no es un antecedente. Los únicos antecedentes en Colombia son aquellos en virtud de los cuales una persona se condena por delitos. Cuando es condenado. Entonces, digamos que esos son criterios. La historia no la borraremos jamás. Y los libros de historia. Ustedes no pueden romper el espíritu de la Constitución. Yo no me estoy refiriendo a un caso concreto. Pero mira, pero es un tema garantista. Y lo segundo es que si está investigado, no ha sido condenado. La presunción de inocencia, correcto, pero esto es un tema ético. Sandra Morelli. Por eso es un tema ético. Sandra está investigando. Entonces, pues claro, yo tengo el buen gusto de no presentarme a nada porque pues no tengo la cara para hacerlo. Pero obviamente eso no es obvio.
¿no? O sea, es que también el Estado de Derecho necesita defensa. Pero yo te quería preguntarte, ¿qué opinas tú más allá de lo jurídico? de la decisión del Contralor de salir no, me parece terrible, a formar parte del debate? Me parece gravísimo, me parece que se excedió en el ejercicio de sus funciones. Los empleados públicos solamente pueden hacer lo que les está permitido, está interfiriendo indebidamente en un proceso electoral. Y además pues pareciera que por razones muy subjetivas. Entonces, porque si tú me dices que además le archivó las investigaciones, entonces no tiene los elementos del para fondo, hacer lo que dijo. Dices tú, claro, sí, es que a mí me parece que cuando uno tiene un cargo como el que tuvo Edgardo Maya, uno tiene que hablar con las decisiones administrativas. Lo que aquí pasa es una cosa gravísima y es la siguiente, y es que como el Congreso no es soberano, cuando debería serlo, eso es verdad. entonces aquí que lo apoya el procurador, lo apoya el presidente, lo apoya el procurador. ¿Quién apoya a la FORI? Ya sabemos quién apoya a pero independientemente de ese tema de que el Congreso tiene que actuar autónomamente, no tiene que esperar el guiño del presidente, ni el guiño del Contralor, ni yo el tengo procurador, que decir que el ni de presidente nadie. Duque ha Eso sido es muy muy idealista garantista también, porque aquí Pero ellos son de debería alguna ser forma así. subalternos de quien empieza a repartir la mermelada de ahora en adelante. Pero dijeron Entonces, que no iba a esa haber es la mermelada. No va a haber práctica mermelada, política. doctor. No va a haber Dijeron mermelada. que no Es iba a que esto haber. está grabado, ¿cierto? Porque es en vivo lo que ha grabado. Ojalá eso se quede Él aquí dijo en que no constancia. había, yo dije, ¿Cuánto dijeron les que dura no la iba a rebelión haber. del liberalismo? Mire, hay un tema también, yo sé que está la no. presunción de inocencia, como abogado la respeto, pero aquí hay un tema más allá de lo netamente jurídico, es que la situación del país en materia de corrupción se desbordó y no salgamos con el cuento de los mismos con las mismas, es que ese Oye, tipo ahí está de... la grandeza del Congreso que escoja a alguien a la Dijiste altura de la algo, situación. yo quería poner otro nombre, La grandeza del Wilson Ruiz. Congreso. Ay, Dios santo. Entonces vamos a otro nombre. ¿Qué porque- cree, doctor? Usted no cree en nada, no cree en el Congreso. Soy nihilista. No cree que usted es un nihilista. Bueno, yo quería ponerles otro Aquí nombre, estoy yo. porque dentro de los 5 también está Wilson Ruiz, es un ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, también estuvo vinculado a un escándalo que terminó pues con no solamente salida de personas, sino que además hay personas que en este momento están investigadas y condenadas, muchas de ellas también, por un tema de compra de fallos, ¿sí? En el Consejo Superior de la Judicatura. A él se le vinculó. Wilson Ruiz también está dentro de los 5. ¿Alguna apreciación sobre este tema? No, yo añadiría, insisto, yo creo que hay distintos niveles de criterios. Los objetivos, que es poder tener una prueba de conocimiento, mal o bien, tener una evaluación de la hoja de vida, y hay un siguiente criterio que yo también creo no es jurídico, porque pues hay una cosa que son discrecional, antecedentes, que esta claro. persona no los tendría, pero es un tema muy importante. Y yo sí creo, Sandra, a tu punto, más allá de qué consiste Claro. o no un antecedente jurídico, yo no creo que uno deba depositar la Contraloría en manos de una persona que ha sido sancionada por tráfico de influencias. O sea, yo creo que esa debería ser como la dignidad del cargo. Claro. Dicho eso, en el caso de Y Ruiz, tienes toda la autonomía para y yo decirlo creo que así. digamos, ese es el justamente el margen de elemento del decisión que tiene el componente Congreso, político claro. y ético fundamental. Por de eso cómo es que no nos se deja comprometemos. solamente la prueba técnica Correcto. a la hoja de vida, sino que precisamente Correcto. Pero es se esa debe partir de ahí discrecionalidad. para los primeros Pero 10 deberíamos y partir de no ahí. se partió de ese criterio Claro, pero objetivo también, y numérico. Digamos, pero también insisto, es importante ese nivel de discrecionalidad. Pero con los 10 bien escogidos. Pero si Yo escogemos le los quiero 10 hacer una mal, pregunta a Claro, ustedes pero- dos. ¿Lo menos pero dos importante que es el segundos. conocimiento? pero por eso escogen 10. No, yo pregunto. ¿Lo menos importante para ustedes? Es una Pero es pregunta que- bobita. no, pero ¿Es sabe el que sí, conocimiento? insisto. ¿Sabe que sí, doctor Sergio? Por eso pues tenemos un presidente Duque que nunca ha administrado nada y ahora va a ser presidente de la República, o es presidente de la No. República. Entonces, no hablemos de conocimiento verdad. porque empezamos a pisar No es callos verdad, que no no es verdad, debemos. pero además Ojo, miren, yo sí me quisiera parece tocar un artero tema. que use el Pero verbo digo que presidente Juanita está calificativo hablando. como Sí, Estaba en termine, el, Juanita. estaba en el Está uso de la hablando palabra. Juanita. Insisto, yo sí creo, Sergio, que el conocimiento es muy importante, tan es así, estuvo en la prueba combinado con otro componente Combinado, fundamental, que no es es el la hoja único. de vida y que es un componente de análisis fundamental sobre si la persona ha sido sancionada o no previamente. Frente a tu pregunta, María Jimena, yo creo que es muy importante, de nuevo en un componente político, nosotros en las discusiones que hemos tenido internamente y el partido no ha tomado una posición todavía oficial de cuál es el candidato, más allá de Todavía no claramente decir que no vamos a apoyar a nadie que esté por debajo de los 10 primeros puntajes, yo creo que eso es muy importante entre el ponderado. Pero dicho eso, nos preocupa de Wilson Ruiz que pues, ha tenido una cercanía histórica con el ex procurador Ordóñez, en particular un sector que ha tomado una decisión de perseguir a parejas del mismo sexo, que ha tomado la decisión de que bajo la idea de la ideología de género
tener una concepción de, digamos, una visión que excluye y que no es igualitaria con distintos sectores en función de una orientación sexual. Y nosotros, por supuesto, pues nos oponemos a una visión que cree que hay distintos colombianos que tienen más o menos derecho y donde no todos estamos en plenas condiciones de igualdad. ¿A quién ve usted interesante en esa lista de los 5, por ejemplo? A mí me gustó mucho la entrevista de Cárdenas. Ah, de Cárdenas. De Cárdenas, Omeara también, pero digamos, ambos tuvieron una entrevista que yo creo que podría ser importante. La de Cárdenas me pareció, digamos, muy conocedora de los distintos temas de control fiscal. Yo creo que es una persona, al menos en lo que nosotros hemos investigado, que hasta ahora pues no parece tener ninguna tacha. César Alberto Cárdenas. Correcto. Sí, ojalá. Ojalá sea... O sea, esa es la que más... Fue delegado de infraestructura de la Contraloría de Turbay. Él. Sí. O sea, ya conocía la Contraloría. Conoce la Contraloría. Bueno, eso no es malo. Eso está, No, eso lo que es- pasa es que el control fue bien deficiente en ese cuatrienio. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Todo? ¿El Sí. Turbay no terminó en la cárcel? No. No. Ah, no, mentiras, es el otro Turbay, sí, ok. Sí, está es bien. otro Turbay, es que No, uno se no, confunde. pues fue tremendamente deficiente todo el tema de la infraestructura. Pasó los nules, Sí. la adjudicación de Odebrecht, todas las carreteras sin terminar, la Bogotá-Girardot. Doctora Moreno, lo que pasa es que la Contraloría también es a posteriori. Acuérdense que le quitaron el control previo y ya sí. le toca es ver casi que la autopsia del muerto, Sí. ¿no? Entonces hay que, démosle, no conozco al señor, te lo oigo la primera vez a ti, insisto. pero desde el punto de vista procedimental de lo que es el control fiscal es siempre a posteriori. Claro. Algo que debería Pero a saber la gente que nos... Pero a posteriori es claro, usted puede crear doctrinas y doctrinas. La doctrina que allí existía es que solamente hasta que se liquidara el contrato, una concesión dura 30 años, Ajá. se puede ejercer control fiscal. No se preocupe, La que la doctrina- doctrina la cambió el señor Iván Duque cuando como La senador doctrina la mandó a la cambiamos superintendencia a cambiar la terminación anticipada de Odebrecht y ahora usted puede terminar anticipadamente cualquier contrato. Pero voy a un tema. No, Pero yo bueno, quiero decir yo una le cosa. quiero Yo cerrar quiero el decir una cosa concepto. antes de que, Un momentico antes que nos ya perdamos. va a Es que cerrar le el quiero decir una concepto. cosa, Juanita. Pero espérate que Juanita dijo ahorita que le Sandra encantaba está hablando. Cárdenas. Ya te doy a ti. Que le ya- encantaba Cárdenas y Cárdenas no está entre los 10. Fíjate qué cosa. Está de Claro que 13avo, sí. acabo de ver la lista. Y en cambio en conocimiento 13º. sacó 84. No. Ok. Mire, algo que No, quiero que la gente acá sepa es está que la lista. el poder de un contralor. Mire, el Ahorita contralor lo- es una imagen segundo. importantísima. Está, Tiene- está en segundo, yo Sergio, la tengo es el acá. segundo. Mira, acá la Muy tengo. importante. Acá la tengo la lista. Es el Cárdenas- problema de que sacaron 18 listas. No, es que la por eso tengo es que acá. no- Yo tengo la lista, yo también. Esto es un No, es que honor. era consolidada. Cárdenas sacó. Una consolidada que es, Sí. mira, y la vuelvo a leer, ¿ok? La primera es José Andrés Omeara, primera. Sí. Segundo, César Alberto Cárdenas, que es el que hablaba Juanita. Después, tercero, Carlos Felipe Córdoba. Cuarto, Wilson Ruiz. Quinto, Laura Emilce Marulán, que ya no entró. que es la que no entra. No La que entró. no. Pero O sea los que 4 primeros de la lista entra entraron. Pío Pero Hernández. Pío Hernández está más abajo. Pío Hernández Entra estaba en ahí. toda la prueba, Muy bien. pero él entró y no entró. Pero yo quería cuadrar primero Exacto, esa... entonces, claro, uno puede sentarse como contralor y esperar que pasen 30 años, que la plata del túnel de la línea desaparezca, o puede decirle al señor, oiga, usted recibió un anticipo, no lo legalizó, no construyó ni un metro, aquí ya hay un daño Pero, fiscal. Sandra, yo quería saber... Entonces, es distinto, o sea, depende de la manera como uno entienda el posterior. Que los anticipos ya Pero no existen. podemos hacer, sí, los anticipos también los quitaron. Sí, ya sé. A En la Dios ley gracias, de 1474 alguna manera. y eso que esa fue fue autoridad nuestra, claro. Sandra Morelli. Pero usted como, por ejemplo, hay unas grandes discusiones sobre si la Contraloría debería salir de nuestro espectro político e institucional, y eso ya se acabó porque sigue ahí y nadie la va a tocar. Pero la digamos, hay verdad mucha es gente- que con esos índices de recuperación está Sí, los sirviendo para índices de bien. Pero poco. ahí voy Tremendos. de... Se podría ¿Cuáles son los liquidar. índices de recuperación, por Los ejemplo? índices. A ver. 60.000 millones recuperó este contralor. De, ¿Cuántos? de 50.000 el estimativo de corrupción, o sea, 50 millones. No, ¿Cuántos? 50 billones millones por año, por año. dice el doctor Imagínese. Maya, y recuperó 70.000 millones. Y con un presupuesto de 600.000 millones. Es decir, invertimos en burocracia, en personas pendientes de 400.000. del tema técnico, le metemos 600.000 para que recuperen la plata y no lo hacen. Una evaluación sería, oiga, si Colombia gasta 600.000 en cuidar la platica, Claro. pues hombre, recupérenla, y páguense. y si resulta y pasa que no recupera nada, pues no está sirviendo. No, ¿y Entonces, cuánto los- vale, los- vale vigilar cada peso vigilado? Esa es la otra cosa. Eso Claro, también es ¿Cuánto cierto. recuperó usted? 40 billones. 40 Récord. billones. Récord, sí. Récord.
Y eso le ha costado mucho récord sudor y le ha lágrimas. costado muy lejos del mucho. segundo. Sí. No, y además le quiero decir una cosa, y con embargos, garantías, etcétera, Y con el etcétera. fiscal en contra. Y con el fiscal Y con en el contra. fiscal en El contra. fiscal Montealegre, que hay que Por decirlo. ejemplo, Con nombre y propio, sí, muchos de los embargos que nosotros hicimos, después Maya los levantó antes de terminar los procesos o declaró Como por ejemplo, ¿cuál? Salucop. que ese Salucop problema está estaba largo. ahí, la platica estaba en las Ojo clínicas con y la ley de todo. punto final que estaban proponiendo. Ojalá haya un debate al respecto. Que de hecho, Ah, María bueno, esa Jimena, es una buena- ayer en la audiencia pública, yo estuve todo el día Usted en estuvo toda todo la el día. audiencia pública, el único de los candidatos que mencionó la recuperación de bienes y la importancia de fortalecer la capacidad para recuperar los bienes fue Hernández. Fue Hernández. Alonso Pío. Alonso Pío Hernández. Correcto. ¿Ese también le gustó a usted? En la entrevista, insisto, sin conocerlo más allá, pero la entrevista me pareció ¿Y buena. es cercano en al el Centro análisis de Democrático? datos. Es Alonso cercano al Pío, Centro Democrático. ¿Es cercano? Es cercano personalmente a mí porque es mi paisano. Ah, también. Conozco su familia, lo conozco a él y me parece una persona extraordinaria. Pero Mire veo que en hay el gente Centro muy buena Democrático también que puede estar está cerca al más gobierno bien- y... En el Centro Democrático ahí tenemos muy buenos candidatos. Pero Está el veo doctor que Marco está- Velilla también. No, me quedo con el otro. Veo, quitemos a Velilla y a la Fori, me quedo con Marco Pío. Bueno, me quedo con Alonso Pío. Alonso ¿Sabes Pío. el nombre que será un hombre Alonso importante en Pío, este país? Alonso Oye, Pío. pero Velilla sacó la sentencia del río Bogotá, Sí. levantamiento sí. del velo corporativo hombre de los de alto nules. nivel. O sea, los fallos de Velilla. Pero el tema de Velilla es el mismo tema, vuelvo y repito, el mismo tema de José Félix. Quedó por fuera Ah, sí, ese de es otro los que... tema, Entonces pero- nosotros no podemos Sí. empezar, o bueno, también se puede decir, no nos gustó, entonces volvamos a devolvernos y no nos gustó. Barajar otra vez. Otra No vez, se pero es puede que porque no se los puede. Ya se ha términos barajado constitucionales tanto por que- cuenta del presidente del Senado que ya no, yo creo que las cartas están esparramadas por la mesa. El presidente del Senado responde por el presidente del Senado. Ese no es el tema aquí. ¿Por qué? Porque no vamos, estamos debatiendo el tema Contraloría y José Roberto insiste en volver otra vez contra el presidente del Senado. Él se defiende solito. Es lo que se defiende. No, ya lo escuchamos, tranquilo que eso todo el país vio cómo se defendía. Todo el mundo. Ahora, debe ser el camino a seguir? Porque el lunes vamos a tener... me Humo imagino, blanco. Humo blanco. Vamos a tener todos estos días... Lunes de puente. Lunes de puente, exacto. Es el lunes o el martes. O sea, el lunes Lunes. van Es a el trabajar. lunes, el lunes Sí. festivo, sí, señor. Bien, que trabajen el lunes, me Claro. parece muy bien. Van a trabajar el lunes y ese mismo lunes vamos a saber quién es el nuevo Contralor. ¿Cuáles van a ser esos desafíos? En 2 minutos, porque no tenemos sino 2 minutos, o sea que cada uno 5 segundos. Desafíos del nuevo Contralor que va a salir, saldría pues el humo blanco, el nuevo nombre, el lunes entrante. Me devuelvo a la pregunta Sí. suya de estos días de aquí a allá. Nosotros tuvimos hoy, el Senado tuvo Sí. la audiencia para oír a los 10 preseleccionados. Nosotros tenemos en Cámara mañana la audiencia para oír a los preseleccionados. Desde el Partido Alianza Verde hemos tomado la decisión de pedirle una entrevista a los 5 de esos 10 que sí habían estado entre los mejores de la prueba. Esperamos poder tener eso de manera pública en Facebook Live para que todos lo conozcan este jueves. Parte de lo que pasó ayer, que a mí me pareció desafortunado de la Es que audiencia fue- pública, claro. es que no se podía hacer preguntas. Entonces las preguntas eran una tómbola que simplemente se mezclaba y a nadie le tocaba una pregunta relevante de lo que uno quiere poder preguntarle. Y es, bueno, ¿cuál es, en el caso del señor Ruiz, su tema con la ideología de género y cuál es su compromiso frente a las personas LGBTI o no si usted está en la Contraloría? Entonces yo creo que tenemos estos días para pulir un poco esos criterios de aquí que lleguemos a la elección del lunes. Yo sí ¿Serio? diría ¿Serio? que busca un controlador que no haga política con un cargo tan importante. Recordemos que las contralorías departamentales o regionales terminan siendo un instrumento de politiquería, de casi amedrantamiento a gobernadores, alcaldes, para presionar a uno al otro. Entonces, Correcto. que no se haga política con la contraloría es mi petición. Por eso yo puse Sandra. 3 gerentes para que se controlaran entre sí. Yo creo que el control en tiempo real. El país está de verdad aburrido de que la Contraloría vaya a levantar los cadáveres Autopsia. cuando va a hacerlo. Sí. ¿No? ¿Y eso se puede volver? ¿Se ¿Se puede puede hacer? hacer? El control en tiempo real. Existe Sí, porque concepto favorable de la Corte Este Contralor Constitucional. ni siquiera se metió en Odebrecht, ¿o sí se metió? No, nada. Nada, yo no lo he visto. No le hizo seguimiento a la deuda pública, por ejemplo, al endeudamiento, que es un tema Al gravísimo. tema de la salud reaccionó al final con el pliego de cargo, con los hallazgos fiscales a grosso. Sí, que eso es un proceso viejo que De habíamos allá. dejado nosotros. Sí. Y yo mismo le había dicho a Santos que había pasado ahí. De 1 billón de pesos quedó en 80.000, pero bueno, algo es algo. Exacto. Recuperación, ya lo hablamos aquí. Y los procesos de responsabilidad fiscal en tiempos cortos. 8 meses es lo que dice la ley. Y Lo cierra que esa vaina. nosotros sí logramos, sí se puede.
teníamos el expediente electrónico, todo el sistema totalmente funcionante y se logró sacar los fallos. Sergio. Yo creo que en la constituyente del 91 nos quedó debiendo a nosotros algo, porque el control previo existía antes. Y entonces lo que se denunciaba era que había una connivencia, una especie de coadministración y que la corrupción era atendida por los auditores in situ, en los lugares donde se llevaba a cabo la administración. Por eso se pasó al control posterior. Pero hay la posibilidad, y Sandra Moreno lo acaba de decir, de hacer el control en tiempo real selectivamente. Ahora, creo yo que un reto... ¿Puede un contralor, por ejemplo, y lo pregunto de manera... Tiene una facultad poderosísima. No, pero un contralor que sí, que digamos, que fue lo que pasó, por ejemplo, en este contralor que acaba de salir, que era afín a Santos. Este contralor va a ser afín al gobierno de Uribe. ¿Puede controlar un gobierno... Yo creo que un contralor que es del propio partido? Yo creo que una persona correcta es correcta en cualquier escenario. Usted también era afín a Santos. Lo que pasa es que Santos dejó de ser afín a mí. Sí. Claro. Pero le voy a decir una cosa. propósito que un contralor deje de ser afín al gobierno, así sea copartidario. Le voy a decir una cosa. El próximo contralor tiene que pasar de señalar pérdidas a recuperar dinero malversado. Parece que no fuera y hay que lograr liderar la eliminación de la ambigüedad que hay entre las contralorías departamentales y la Contraloría Nacional. También es cierto que se debían... Y lo digo al lado de la mejor contralora que ha tenido el país. De acuerdo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sandra salió aquí ya No, coronada. Yo la conozco desde hace muchos años. Vea que sí creo en algo, Sergio, vea que sí creo en alguien. Bueno, Era la mejor estudiante del curso de en el externado. es cierto, es un homenaje, le digamos hacer de desagravio a Sandra. Por desagravio. Y además la consentida del prócer Carlos Restrepo Piedrahíta. Ah, caramba. Bueno, en todo caso, lo más importante es que el lunes que se va a elegir al nuevo Contralor, se elija no solamente a la persona que gana, digamos, dentro de esta selección, sino al mejor. Y sobre todo, al que éticamente esté realmente con los instrumentos y las herramientas para enfrentar lo que él tiene que enfrentar o lo que ella tiene que enfrentar. Bueno, no, ya no habrá ella, él tiene que enfrentar frente porque el desafío es muy grande, el tema de la corrupción en Colombia es un tema muy difícil y muy complicado de manejar. Ojalá no se escoja a una persona, como dice el Contralor Maya, que sin referencia a nadie, pero vale la pena la frase, que se escoja una persona que sea la no indicada para poder cuidar lo que se llama el patrimonio de la nación, ¿verdad? Eso es muy importante. Nuestra platica, ¿no? Pagamos todos impuestos muy duros, sobre todo ahora. Todos los pagamos muy duros, caramba, para que los cuiden bien, ¿sí? Muchísimas gracias. Nos espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.